Bueno, Marcelo es un periodista, ha hecho de todo, ha sido político, ha sido funcionario. En este momento, nuestro vínculo con él es por su especificidad en el mundo vitivinícola. Ya nos va a contar Marcelo de su trabajo con la ley vitivinícola de la provincia de Buenos Aires. Y lo convocamos hoy para charlar de vitivinicultura y rurbanidad. En una oportunidad, Marcelo me invitó a la bodega que está en Campana. Ya va a contar de qué se trata, que realmente es un proyecto excelente. Yo conocía la vitivinicultura en derredor de Montevideo, conocí el vino de la costa en Avellaneda, alguna vez tomé el de Berisso, recuerdo los viñedos de San Nicolás, tengo ahora algunos amigos con viñedo en el Paraíso, cerca de Ramallo. En fin, Marcelo, ¿qué pasa que reaparece la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires? ¿Que reaparece o nunca había desaparecido? Contanos esto. ¿Qué tal? Bueno, sí, a ver, la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires, y también yo lo extendería en este fenómeno de lo que vos hablás, que nunca desapareció, en el conurbano bonaerense, ¿no? Donde hay muchos italianos, muchos españoles que compraban la uva, algunas plantaciones, algunos patios con algunas enredaderas, algunas pérgolas de uvas, ellos iban vinificando de una u otra manera, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, años antes de aparecer ya una vitivinicultura más a lo tradicional, más al estilo Mendoza o Salta, para que se entienda, la provincia de Buenos Aires molía unos 500.000 kilos de uva, ¿no? ¿Entre quién? Entre los inmigrantes, principalmente, como les decía, italianos y españoles, que traían la uva de Mendoza, se las arreglaban de alguna manera y hacían vino. Acá muy cerca de mi casa en Olivos, conocí a varios hacedores que luego te regalaban alguna botellita, en Caseros, en San Martín, en Avellaneda, en distintos lugares de la provincia. Y lo que sí siempre se vio fue la vitivinicultura de la costa, ¿no? De la costa rioplatense, ahí de Quilmes, de Berisso, otra vitivinicultura, ¿no? De variedades no vitis vinífera, hablando de variedades francesas, ¿no? Italianas, españolas, variedades dispuestas a vinificarse como las conocemos todos, no en un Cabernet, en un Merlot, en un Malbec, sino otras variedades como Isabela, por ejemplo, que son variedades que acá se conocen muy poco y que tal vez no da los mejores vinos o no da los vinos al menos que uno está acostumbrado a consumir, ¿no? Eso fue por ahí el mientras tanto, y el mientras tanto es entre el 34 y el 97, que fueron los años que estuvo prohibida la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos y todo lo que fue fuera de Cuyo, por un presidente, ¿no? Juan Pedro Justo, un presidente, Agustín Pedro Justo, un presidente entrerriano, que prohibió la vitivinicultura fuera de Cuyo y donde más impactó fue en su provincia, en Entre Ríos. Yo creo que no pudo volver más a su provincia, o como son las cosas en la Argentina, ¿no? Se dan como se dan, no pasa nada, pero las cosas se hicieron mal desde el principio, ¿no? No solamente ahora, en los últimos 20, 30 años que uno puede recordar, sino hace mucho tiempo que estas cosas pasaban, ¿no? Como en la vitivinicultura, en otras cuestiones también. Me vienen a la mente recuerdos de cuando yo era chico, en la facultad, por ejemplo, mi compañera Silvia Radice, el padre Queratano, hacía vino en matadero, tenía toda un área de fermentación y de vinificación en el sótano de la casa y hacía el vino. Cuando yo me inicié como horticultor en el 79 en Mariano Acosta, era un mundo de portugueses. Todavía hasta el día de hoy voy al Club Portugués de Isidro Casanova y el vino que se toma en las fiestas. Por ejemplo, el domingo hubo una sardiñada, es un vino que hace ahí un tal Laranjeira en unas cubas viejas que están ahí. Efectivamente son vinos, en fin, no se parecen a los vinos del Valle de Uco ni a los de mi compadre Dupont en la quebrada de Humahuaca, pero para todos los vinos hay algún gusto, hay algún bebedor y al que le gusta la uva chinche o la framboise de Colonia Carolla. En fin, yo creo que en ese sentido somos un poco más tolerantes que antes. No hay una única forma de tomar vino, ¿verdad, Marcelo? No, totalmente, totalmente. Tiene mucho que ver, el vino tiene mucho que ver con, digamos, no estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Pero es una de las bebidas que viene, todos recordaremos el simposio, ¿no? El simposio griego,
donde los sabios se juntaban a beber vinos y hablar los temas más importantes de la vida en estos tiempos, la tragedia, la guerra, el amor, la filosofía, la medicina, desde aquellos momentos, ¿no? Hoy, como decías vos, ¿no? En Matadero, yo te puedo decir aquí en Olivos, cerca ahí de la zona del cementerio Olivos, el Tano Quinti, se juntaba con sus amigotes y de vez en cuando me invitaba a tomar sus vinos, ¿no? Y ellos sí compraban una despalilladora, una prensa, y había toda una industria, y hay toda una industria de familias que venden acá instrumentos para vinificar, ¿no? Yo creo que se dan dos fenómenos muy interesantes en la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablo de la provincia de Buenos Aires, hablo de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno que es esta vuelta a una vitivinicultura que después, si quieren, podemos profundizar en toda la provincia de Buenos Aires. Una viticultura con gran apuesta, con mucha inversión, con muchas ganas y haciendo cosas interesantes. Y por el otro lado, nunca he visto tantos grupos de amigos y no amigos que hacen grupos de cata, ¿no? Grupos de cata que se reúnen en casa de amigos, en casa de que va de un amigo, de otro amigo, que no se conocen, pero que el eje vector no es ni la comida, ni las empanadas, ni el asado, es el vino. Y hay muchísimos grupos, ¿sí? Todas las semanas te invitan, y ese es un fenómeno paradójico porque por un lado baja el consumo de vinos, pero por otro lado yo nunca vi tanto vino que se comprara, tanto vino caro y en un sector de la sociedad que por ahí hay gente que hasta no le sobra nada, pero se compra vinos de alto precio y le encanta compartirlo con gente que conoce, hasta que son amigos, hasta gente que no las conocen, ¿no? Y eso son dos cosas. Por un lado, esa viticultura de viñedo tradicional al estilo mendocino, y por otro lado, algo que no tienen las provincias, que lo tiene Buenos Aires por la cantidad de habitantes, por la opulencia, por la capacidad económica, que es esos grupos de grandes consumidores que se reúnen para conocer más, para conocerse, charlar temas diversos, pero todo rodeado siempre del vino, ¿no? Yo en breve cumplo 68 años. Recordame cuántos tenés vos, Marcelo. Sos más joven que yo. Hola, Marcelo. Hola, sí, yo estoy acá, pero no se escucha, ¿no? No te escuché. Yo tengo 68 años, vos sos más joven que yo. ¿Qué edad tenés? Yo 57, Mariano, recién cumplí. Bueno, y Agustín, mucho más joven que nosotros dos, ahora enseguida le vamos a dar la palabra para no monopolizarla, pero yo correspondí a un tiempo en donde se tomaban 90 litros de vino por habitante año, no se tomaba casi cerveza, se comían 90 kilos de carne vacuna, el Fernet era un remedio para viejos y prácticamente el helado se comía solamente de diciembre a marzo. Ese mundo ha cambiado muchísimo. Hoy se toma menos vino pero se sabe mucho más de vino, ¿es así? Totalmente. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el mundo ha bajado el consumo. Justo hicimos el otro día en Bodega Gambó un encuentro de vinos suizos, vinos mucho más rudimentarios, vinos de otra enología, otro estilo de vinos, con variedades como Pinot Noir, Gamay, Chasselas, que yo, variedades por ahí, algunas que son conocidas, otras que no tanto para nuestro mercado, pero que los suyos consumen 30 litros per cápita. Es un mercado chico, 8 millones de habitantes, pero es el único o uno de los pocos mercados para el vino argentino que sigue creciendo en exportaciones nuestras, ¿no? En nuestras exportaciones. Agustín es mucho más joven que nosotros, pero es de padre francés y madre argentina y ha pasado su vida entre Francia y Argentina. Agustín, un chico de veintitantos años, ¿qué opina del vino? Bueno, yo no soy el mejor ejemplo quizás porque no lo consumo mucho, pero a ver, con total ignorancia me da una impresión que es bastante un producto donde importa mucho el contexto, ¿no? Donde quizás, si bien la calidad es muy importante, se le da mucha atención a lo que va alrededor. O sea, por eso mientras hablabas de Buenos Aires, pienso que como probablemente, y casi que podría asegurarlo, el consumo es mayoritariamente viene de Buenos Aires.
el hecho de que haya bodega cerca, o sea, debe ser para el consumidor porteño, debe ser importantísimo, ¿no? Muy atractivo de poder ir a visitar a cualquier viñedo o bodega a menos de una hora de donde vive, ¿no? Marcelo, nosotros pertenecíamos un tiempo en donde se consideraba que el vino tenía que venir de un lugar seco y cerca de las montañas, entonces pensábamos en lo mismo que Justo, ¿no? Que tenía que ser o de Salta o de La Rioja. Sin embargo, uno iba al Uruguay y encontraba que toda a lo largo de la costa del río Uruguay, en Carmelo, en Salto, en Bella Unión, en Montevideo, en Canelones y hasta en Maldonado, había vinos y cada vez mejores. Claro, Uruguay no tenía Cuyo, no tenía Patagonia, no tenía Río Negro, no tenía más remedio que hacer el vino en un territorio análogo de la provincia de Buenos Aires. ¿Influyó eso? ¿Qué pasó para que de pronto en la provincia de Buenos Aires, más allá de estos grupos de bebedores de vinos, aparecieron los emprendedores, los productores, cambió la tecnología? Contanos un poco qué pasó, que hoy hay una veintena de bodegas, todas que están haciendo productos muy buenos. Sí, a ver, lo de Uruguay, lo mío no es lo correcto, ¿no? No soy la persona que va a decir lo justo y lo correcto. Uruguay pone mucho esfuerzo, pero Argentina, en materia de vinos, no de cantidad estoy hablando, de calidad de vinos, la supera ampliamente, ¿no? Yo creo que eso está por un lado en el terroir, en lo que es la región. Uruguay, perdón, hace muchas curaciones al año por su clima, pero además tenemos enólogos de primera línea mundial, ¿no? Esa hueste, esa legión de enólogos que han aparecido de la mano de un Ángel Mendoza, de un Pedro Rosell Boer haciendo espumantes, eh, y después, bueno, aparecer todos los demás, ¿no? O sea, un poquito más acá, Pepe Galante, Daniel Pi, José Luis Munier, y después los más jóvenes, ¿no? Los que van apareciendo. Omitiste a Michel Roland, es importante, su venida. Cuando estuve con don Arnaldo Echar, me decía que su venida fue algo bastante trascendente en su llegada a Cafayate. Es tan relevante como los neófitos lo conocemos. 1986 marcó un antes y un después para el vino argentino, pensando hacia adentro y hacia afuera. Eso fue Arnaldo Echar padre, que hizo tal vez la jugada de ajedrez más audaz y efectiva para el vino argentino, que fue traerlo a un francés loco como Michel Roland, más allá de que parece tan cuerdo y tan impecable, un tipo que vino a la Argentina sin saber una palabra de español y se metió en Cafayate. No fue a la primera zona de Mendoza, vino al traste del mundo primero y después se fue eh, al otro traste, ¿no? Se fue a un lugarcito chiquitito como Cafayate a hacer vinos ahí y a enseñarnos. Yo creo que de ahí expandió para toda la Argentina eh, su, su, saber hacer, ¿no? Y su estilo, y fue un primer momento espectacular. Gracias a Dios por un lado, pero no tanto para Cafayate, que Miguel Roland iba a instalar Clos de los Siete, es decir, invitar a franceses a hacer este proyecto en Cafayate, pero luego el proyecto finalmente se radicó en Mendoza y eso fue bueno, porque Mendoza obviamente es el epicentro y eso hizo expandir más rápidamente, ¿no? Y un Miguel Roland que ya después estaba en Mendoza, pero ya estaba en Neuquén asesorando bodegas del fin del mundo, y después de ahí se iba a Salta, donde tenía su primer vino firmado por él, Chacochulla. Entonces, eso hizo expandir. Cafayate luego tuvo digamos, como su, su, su vuelta, su justicia, su venganza, para decirlo de una manera tan dura, pero no, es algo mucho más lindo, su oportunidad, su segunda oportunidad, cuando un tipo como Donald Hess mira Salta, mira Molinos, instala Colome, que fue un gran proyecto, ¿no? Hoy Salta revive y vive por sí misma. Pero bueno, sí, Arnaldo Echar y Michel Roland, yo creo que son dos tipos que son más que ellos, y tienen mucho que ver con el momento que estamos viviendo del vino argentino. Ahí hay que separar lo que es el vino argentino, la calidad del vino argentino. Nunca se hizo mejor vino en la historia de la Argentina que lo que hoy está pasando, gracias a la exploración de viñedos,
gracias a la inversión y gracias a esta legión de enólogos viejos y jóvenes y futuros enólogos que se están formando y que están formando en la Argentina. Por otro lado, hay que dejar afuera el tema de la política pública, ¿no? La política de exportaciones. Argentina no ha firmado un acuerdo de libre comercio cuando Chile tiene 19 acuerdos de libre comercio. Eso permite que Chile llegue a México o a China con 0% de arancel, mientras que Argentina está pagando más de 15% de arancel a cualquiera de esos dos destinos, ¿no? Y volvamos por un instante al leitmotiv de este chat, que es la rurbanidad, o sea, aquello que es próximo a las ciudades. Y planteaba Agustín que tenemos una gran ciudad en la Argentina, en donde, como vos decías, se toma mucho vino porque es la ciudad más grande, y ahora tenemos bodegas muy cerca. Hablabas de Campana y de este encuentro reciente sobre vinos suizos, pero contanos un poco más del proyecto Campana, que está ahí nomás, está a menos de una hora de Buenos Aires, porque salís por la autopista y todavía antes de llegar a la ciudad, ahí a la vera de un río que creo que es el río, no es el río Luján, a la vera del río Luján, en una colina que está pegada a la autopista, te encontrás con este paraíso. Contanos un poquito de ese proyecto, porque seguramente mucha gente que está oyendo el podcast no sabe que esa maravilla está acá al lado. Sí, en lo que es viñedos urbanos hay que separar en dos grandes capítulos. Vamos a hablar de lo que vos proponés, que es Gamboa. Gamboa es el viñedo más cercano a la ciudad de Buenos Aires. Es un viñedo que está exactamente a 45 minutos del Obelisco. Es un viñedo que está a 1500 metros de la Panamericana Ramal Campana, pero además el lugar, ¿no? Está rodeado por lo que es una reserva natural, que es la Reserva Otamendi, que tiene bosques nativos, el terreno es todo quebrado, tiene una laguna adentro y es un campo de casi 100 hectáreas, ¿no? Donde hoy hay 7 hectáreas plantadas, ahora en octubre, que es cuando se debe plantar, se plantan 22 hectáreas de vides más, una bodega ya construida, otra bodega por construir, con la enología de Gabriela Celeste. Y volvemos a Michel Roland. Gabriela Celeste fue la enóloga que trabajó en la consultora enológica de Michel Roland durante 27 años. Bueno, ella hoy está dirigiendo ese proyecto, luego como segundo enólogo está Gerardo Pereira, un winemaker, experto en vitivinicultura bonaerense. Él ya hace mucho tiempo que está peleando con la elaboración de vinos en zonas mucho más húmedas que Campana, como por ejemplo Junín. Y como tercera enóloga está Franca Pollo, una chica que se fue a estudiar a Salta de Campana y que volvió con su título de enología. Así que bueno, ahí está, así es un poco la historia, esta historia, y bueno, ese es el tema que hoy se está planteando, ¿no? O sea, va a ser el viñedo más cercano a la ciudad de Buenos Aires, que con el tiempo va a sobredimensionarse. Con el tiempo, mientras se construya todo lo que se construye de la capital hacia el norte de la provincia, va a ser cada vez más grandilocuente, va a adquirir cada vez más importancia, porque un tipo que se llama Eduardo Tuite Gamboa decidió no hacer un barrio privado, sino plantar vides en ese lugar. Decías que casi lo de Gamboa es una viticultura urbana, pero alguna vez me comentaste que estuviste asesorando al municipio de 3 de Febrero. Contanos un poquito tus disensos con el distrito del vino de Devoto y tu propuesta de hacer algo más genuino que incluyera no solo negocios, sino producción adentro mismo de la ciudad. Sí, el tema de los viñedos urbanos, hay una asociación de viñedos urbanos en el mundo. Uno de ellos que estuvo hace unos días en Buenos Aires es el español Juan Muñoz. Juan Muñoz es un personaje muy lindo para entrevistar porque él es el curador de ostras y trufas del Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? Es un gran sommelier que viene a tomar el examen acá a la EAS. Yo lo di con él hace 20 años y además de ello escribió más de 14 libros sobre vinos y es uno de los integrantes de la Asociación de Viñedos Urbanos del Mundo, ¿no? Siempre Argentina es como que va a contrapelo. Montmartre en Francia, en París, tiene su viñedo urbano de 1957. Un viñedo urbano que lo que hizo el Ayuntamiento de París fue decir, buscar un lugar, localizarlo, ya estaba, y lo que hicieron fue poner en valor un viejo viñedo.
Cuando lo pusieron en valor al viñedo, ya todo lo demás vino solo, vino para añaduría, como se decía antes. Añadidura, añadidura. Bien, ahí está, perfecto, gracias Marino. ¿Qué pasó? Cuando el gobierno puso en pie ese viñedo, empezaron a ponerse enfrente en las manzanas colindantes, wine bar, restaurantes, casas de vinos, barcitos, escuelas de sommelier. ¿Por qué? Porque ya estaba ese viñedo que iba a ser un atractivo por sí mismo. Y entonces cuando vino la época de cosecha, con los colegios, con famosos, con turistas, se cosechaba esa uva, luego se llamaba una enóloga, hacía un Pinot Noir, como dicen los franceses, el peor pero más caro Pinot Noir y se vende todo, ¿no? Con esa utilidad que lograron de estas 3.000 y pico de botellas, ellos después hacen cosas por su barrio, arreglar bancos, pintar luminarias, poner baldosas donde faltan, ayudar a alguna institución cercana. Eso es lo que hacían. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Rodríguez Larreta, hacen cosas que están mal, no sé quién los asesoró a ellos, pero lo que hicieron fue algo artificial. Quisieron hacer el distrito del vino por ley, pero sin una viña, ¿no? En vía pública. No buscaron un lugar. No sé si era devoto el lugar. Yo creo que no. Había que buscar otro lugar más amplio, con más terreno. La Boca, tendría que haber sido La Boca, ¿no? Puede ser La Pero fue Boca, puede ser Le Llama, hay muchos lugares, ¿no? Y hacer un pacto, llamar a la gente, a los vecinos, y decir, vamos a hacer esto, y con el resultado de esto, esta plata va a volver a la comunidad. Nosotros vamos a hacer esto porque es cultura, porque es tradición, pero además vamos a estar con los chicos, como hicieron ellos, como hicieron en Montreal, como han hecho en New York, en Brooklyn, por ejemplo, como han hecho en Italia, en España, el barrio Comesaña tiene su viñedo, y en España, en el Wellington, que es uno de los hoteles 5 estrellas de Madrid, que está ahí en lo que llama la Avenida de Oro, ellos tienen en la terraza viñas y hacen una linda cosecha para sus huéspedes, ¿no? O sea, imaginen hasta dónde puede llegar el concepto de viñedos urbanos, ¿no? En Japón hay viñedos urbanos que cuidan los mismos vecinos, algo que se ha perdido porque es más, luego la justicia le dio por la cabeza al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y, bueno, esa ley fue anulada, ¿sí? Esa ley fue anulada y hoy no hay ley del distrito del vino, un fracaso, pérdida de tiempo, de guita, de recursos, y encima no tuvieron mejor idea que querer hacer la casa del vino en lo que era una escuela de ciegos, ¿no? Entonces, como para cerrar un capítulo que debemos olvidar, porque nos da vergüenza, pero que a la vez no debemos olvidar porque tenemos que hacer las cosas bien. El funcionario tiene que llamar a gente que está en esto, capacitada, que tiene que ver con lo urbano, pero que tiene que ver también con el vino y tiene todo para hacerlo, tiene el músculo para hacerlo. Pero bueno, no la cabeza, y eso es lo que pasó con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, el vino le hizo perder la cabeza. Tal vez Le Jorge damos Macri la palabra a Agustín. Perdón, adelante, Marcelo. Perdón, Agustín. No, lo que decía que por ahí Jorge Macri, que es mucho más vivo que Horacio, tenga la idea de hacer un viñedo urbano como debe ser, ¿no? Con el permiso, con el gesto de los vecinos y hacer algo lindo para todos ellos que lo puedan disfrutar, ¿no? Conociste a Jorge Macri porque vos hacías política en Vicente López. Después vamos a hablar un poco de eso. Démosle un poquito la palabra a Agustín, que como es joven está callado. Y eso que no tenemos una botella descorchada, si no ya estaríamos hablando hasta en fin, de viejos romances. Agustín, ¿qué estás pensando? Bueno, es algo, un tema que desconozco totalmente, pero la verdad que es apasionante. Y me llamó la atención lo que vos hablabas de ciertas ciudades en donde, si es que entendí bien, parte de los recursos, o sea, de lo que se vende en vinos, va a la comunidad. Eso es un poco como lo que se cosecha a la vera de la autopista, por ejemplo. Sí, la vera de la autopista, decís dónde, ¿en París? No, perdón, no, en los costados de ciertas autopistas o rutas se siembra también, hablo en Argentina, y eso tengo Eh, entendido que va al municipio o a lo que sea la jurisdicción, pero
Vos, Agustín, te referís a la soja que algunos productores Claro, perdón, siembran perdón, sí, 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 en sí. En en la agricultura, banquina. No, no pero se entendía de lo que hablabas. claro, mi pregunta va, pero con esto del vino, ¿qué ejemplos tenés donde se vende el vino, o sea, se vende pública, o sea, es el municipio mismo que lo vende o son los vecinos? No, en París básicamente se hace una subasta pública y se vende la botella a un promedio de 60 euros la botella y eso luego se utiliza para hacer algo, eso vuelve a la comunidad, ¿no? En definitiva, en la política siempre lo que se trata de hacer hay que ser vivo, no bueno. Y eso es lo que realmente, de alguna manera, es lo que ha hecho el gobierno de París. Pero así que los ejemplos son múltiples ejemplos que hay en todo el mundo, y sería lindo uno de estos días ahondar en ese tema específico con este sommelier español, ¿no? Juan Muñoz. Pero bueno, esa es un poquito la idea de lo que es el concepto, ¿no? De los viñedos urbanos en el mundo. Siempre hay que volver a la comunidad porque vos estás usando un espacio público, entonces es bueno devolverlo de esa manera, ¿no? Más allá de que es Sí. algo atractivo, de que es algo que atrae turismo, que atrae a la gente, los chicos que sepan cómo se cultiva la uva, cómo se cultiva, cómo se hace el vino, ¿no? Y enseñarles desde ese lugar. Ujú, claro, es como algo que Marcelo, no va a ser una producción consecuente, pero como quizás herramienta pedagógica o cultural es buenísimo. Sí, totalmente. nosotros este chat tiene por objeto o por origen, seguramente terminará derivando en cualquier cosa, pero la cuestión periurbana. Pasado mañana tenemos previsto una visita a Uribe Larrea. Te pregunté por ese viñedo que recordaba haber visto, ese pueblo que era rural y se convirtió en rurbano o rur turístico. Me planteabas que, bueno, hoy no tiene tanta importancia ese viñedo, pero sí que la trama de viñedos bonaerenses, que prácticamente todos están pegados a una ciudad, Junín, Ramallo, Sierra de la Ventana, tal vez el más alejado es el de allá de Médanos, o en fin, el que está en el río, en el Corpo. Eh, Contanos un poquito del impacto político? ¿De dónde surge la idea de que el de Mar del Plata, todos estos viñedos derivan en la idea de que tienen que hacer más allá de un emprendedorismo, de un negocio, una cuestión sociopolítica? ¿A qué apunta la ley? Bueno, acá hubo un senador de la provincia de Buenos Aires que se llama Luis Bona, un senador del Frente de Todos, de hoy Unión por la Patria, que hizo un gran trabajo con una ley, ¿no? Y nos convocó, lo que no hizo el gobierno de la ciudad, en el cual yo comulgaba más desde lo político, desde la batería política, lo hizo un senador, como decimos, ¿no? De otro palo. Y lo que hizo el Luis Bona fue convocar a un par de personas que nos dedicamos al vino hace mucho tiempo. Digamos, mi recorrido fácil y simple, 23 años como abogado de bodegas, sommelier y comunicador, o sea, soy periodista, trabajo en Millennium, en CNN, en Millennium desde el 2007, en CNN con Pepe Gil Vidal desde hace ya 5 años, desde que se fundó CNN en la Argentina. Digamos, algo teníamos para aportar. Nos escuchó y nos convocó a ayudar a redactar una ley del vino bonaerense. Así se hizo, luego de eso vino un libro de los vinos de Buenos Aires, y ahora hay una segunda ley que está ya propuesta, en la cual esta ley apunta más que nada a todo lo que tiene que ver con lo impositivo, ¿no? Bajar impuestos, algunas cuestiones de premios, algunas cuestiones de la inversión tan fuerte que tiene que hacer el productor, que bueno, que tenga alguna caricia en ese sentido, pero además salió otra ley, la primera ley del vino bonaerense, en la cual se plantearon varias cuestiones, algunas muy interesantes. Uno fue la marca Vino Buenos Aires, otra fue el tema de crear un portal de vinos de la provincia de Buenos Aires para que cualquier consumidor que esté viajando por la provincia
pueda ver en un portal todas las bodegas y el estilo y lo que a uno le puede gustar o no. Eso, bueno, va a ser un portal que se va a lanzar este año en el mes de noviembre. Después el tema de la identificación de las bodegas con carteles, con señalamiento en las rutas, un viejo pedido de los productores. Y sí, cada uno de los artículos tiene la voz de algún productor, ¿no? En algún momento, productores que querían salir a competir con sus vinos, bueno, que lo ayuden con la logística, que lo ayuden con la preparación para que esos vinos puedan viajar a los concursos en el mundo. Y después, bueno, está el tema de tener un centro vitícola de técnico para que los productores puedan tener una asistencia en el día a día de lo que son los viñedos en un lugar que hace mucho tiempo dejaron de existir. Y por otro lado, lo de Uribe Larrea, la finca que creó Horacio Espinazola hace muchos años. Luego Horacio la vende, la bodega de Uribe Larrea, y la gente que la compra es como que la cerró hacia el público, hacia la gente. Es más, había una reunión de productores con el gobierno de la provincia que se viene haciendo hace mucho tiempo. El martes pasado se hizo una en el Sheraton de Pilar. Es algo donde los productores concurren. Bueno, la gente que yo no las conozco, ¿no? De la bodega, los nuevos dueños, no quisieron que ese encuentro se hiciera en la bodega. Esas son las cuestiones que de alguna manera todos los productores de la provincia debemos zanjar, ¿no? Y debemos todos al unísono hacia adelante y poniendo un poco el interés colectivo por el particular, por sobre el particular, ¿no? Hablaba con el diputado Fabio Kedglas días atrás, lo conocí en una reunión de horticultores en Santa Lucía hace unos 20 años atrás, se fue a formar en desarrollo local en Barcelona y en Bolonia, volvió, fue director de la Casa de Corrientes, hoy es diputado y en este fin de semana visitó Concordia, que bueno, Concordia era una de las capitales vitícolas que padeció aquel cierre de los viñedos con incluso hachas, destrucción de cubas, en fin, imágenes trágicas. Habría que hacer una película como la de la Patagonia Rebelde o la de Quebracho acerca de aquel episodio de violencia institucional. Me decía que para el desarrollo local, la comunidad, el municipio, los empresarios deben garantizar esencialmente tres cosas: una atracción de inversiones, una formación de recursos humanos formados hacia lo que es una actividad económica del siglo XXI, no del siglo XIX, y finalmente los aspectos institucionales, infraestructurales. Pusiste el foco en una cuestión esencialmente impositiva. Yo creo que seguramente una ley nacional o provincial poco puede hacer a nivel del desarrollo de una comunidad local. Pero ¿nos podrías mencionar alguna comunidad, ojalá cercana a una ciudad? ¿Podría ser tras la sierra? ¿Alguna comunidad que tuvo un pasado remoto vitivinícola y que lo logró reconstruir y que Berisso? ¿Qué casos nos podés contar como algo que vale la pena ir a visitar para aprender y para ojalá adaptar a nuestro desafío? En nuestro caso, esencialmente, el conurbano bonaerense que yo conocí, frutihortícola, desde Escobar hasta La Plata, y que bueno, en estos 40 o 50 años de mi vida adulta ha tenido grandísimos cambios, pero sigue teniendo enormes recursos ahí, un poco adormecidos, momificados, pero listos para resurgir de sus cenizas. Ha cambiado tanto la sociedad, Mariano, ¿no? Que hoy el esfuerzo de muchos agricultores, pequeños agricultores, es como que está en crisis, ¿no? Yo veo trabajar, y seguramente vos más que nadie, ¿no? Bolivianos, cómo trabajan la tierra, las quintas, ¿no? A ver, Gamboa tiene casi en total más de 50 empleados. Todos son de Campana y Cardales. El vino tiene una cuestión de, no sé si a esto iba la pregunta, ¿no? De ser un círculo tan virtuoso, ¿no? Y fijemos casos como, por ejemplo, Chañarmuso, un pueblo en La Rioja muy chiquito que desaparecía el pueblo y que porque apareció una bodega y se instaló ahí, el pueblo se salvó.
Y hoy toda esa gente del pueblo trabaja en la bodega. Lo mismo Molinos, en Salta. Y el tema es que la vitivinicultura se da en situaciones muy deplorables, ¿no? En suelos y en climas muy duros, muy adversos. Cañarpunco, por ejemplo, en Catamarca, ¿no? Una zona arriba de los 2000 metros, piedra, frío, helada, calor durante el día que agobia, y ahí están los viñedos. Y mucha gente trabajando, porque esa es la particularidad que tiene el vino, ¿no? La particularidad es mano de obra intensiva para poder trabajar una hectárea de viñedo. Eh, ha cambiado mucho, ¿no? La postal o el paisaje de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que tiene 17 millones de habitantes, una provincia tan potente que debería estar en otras circunstancias, en otra situación. El vino le da a esa, colabora en una linda postal nueva, ¿no? Fíjense usted lo que ha hecho Trapiste Costipampa, pertenece al grupo Peñaflor, quinto productor mundial de vinos, ¿no? Como grupo que compite en la manera global con el grupo Concha y Toro chileno, por ejemplo, ¿no? Con los grandes grupos del mundo, y en el 2009 se enclava en Chapadmalal, ¿no? Frente al mar. Y ahí sí nació un antes y un después de lo que es la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay más de 50 proyectos productivos en la provincia. Y las bodegas más importantes de la Argentina, como puede ser Molinos, que tiene Cobos, que tiene Rucamalén, que tiene Nieto Senetiner, está trabajando en un proyecto de la mano de Jorge Pérez Compán en Balcarce. Trapiche, Rutini, Mariano Di Paola está con un proyecto, con un empresario ahí en Miramar. Eh, Alejandro Vigil está con un proyecto ahí también cerca en Campana. Un proyecto chiquito, pero un proyecto al fin. Y después hay proyectos, Alan Faena está con un proyecto ahí cerca de Junín. Eh, y hay hoy más de 50 proyectos productivos y va a haber más, ¿no? Va a haber más, que Castelli, Dolores, Donal Villegas, te mando a la otra punta. Son lindos proyectos que están empezando a crecer y marcan otra postal de la provincia. Permitime que pase el anuncio de mi compadre Fernando Dupont. Hablaste de Salta, Catamarca, La Rioja. En Maimará, enfrente del pueblo, del otro lado del Río Grande, un día se le rompió la moto en una piedra y dijo, aquí voy a hacer mi viñedo. Y tiene una finca de 5 hectáreas que hace el pasacana, el sicuri, el rosa de Maimará, en fin, unas maravillas, ¿verdad? Así que aprovecho para mandarle un abrazo a mi compadre y a mi ahijada Emelia. Hablabas hace un ratito de una horticultura, de una vitivinicultura, perdón, en el techo de un edificio. Seguramente estás pensando en hidroponía, no es una parra que va desde la planta baja hasta arriba, sino que está cultivada en una maceta, ¿es así? En ¿Volvés a Maceta, mencionarlo? ¿Cuál era ese viñedo en el techo de un edificio? en Hotel Wellington de Madrid, un hotel 5 estrellas, pero así hay muchos. Pero déjame decir algo, ¿no? Fernando Dupont lo que ha hecho en Maimará, en Jujuy, ha sido algo impresionante. Para mí es una de las bodegas más lindas que hoy hay en la Argentina, ¿no? Y una de las bodegas más lindas que puede haber, con vinos increíbles, y ha logrado buen precio y buena demanda. Lo de Fernando es un tema aparte, ¿no? Que un día está para hablarlo nuevamente con él. Pero sí, volviendo al tema, efectivamente, hay muchos proyectos en Milán, en tantos lugares del mundo, ¿no? En Venecia, por ejemplo, viendo todo el tema en Turín, viendo todo el tema de los viñedos urbanos. eh, y Argentina ha perdido esa oportunidad, ¿no? Hoy tiene a la gente, digamos, de alguna manera, como quien dice, digamos, de culo, ¿no? Porque el vecino es desconfiado y después de lo que ha pasado, ¿no? Con la experiencia de Devoto, obviamente hay que explicarle nuevamente al vecino lo que se quiere hacer. Una lástima, una verdadera lástima, pero bueno, es algo que está en el mundo y qué interesante es que podamos tenerlo. Los argentinos somos un poco insumisos, un poco bellacos, un poco caóticos, pero también muy creativos. Los argentinos reinventamos el Fernet, una bebida que estaba en el museo y los chicos cordobeses se dieron cuenta que haciendo una herejía de mezclando el amargo del Fernet con el dulce de la coca, en fin, durante 20 o 25 años tuvieron una bebida que movió al mundo a través
¿cómo es? De la música cordobesa, el cuarteto. Claro. Le damos el cierre a Agustín, un chico joven que nació en Francia, de padre francés y madre argentina, y eligió venir a la Argentina. Vino como Michel Roland, pero bueno, él no es enólogo. ¿Qué cierre querías darnos, Agustín, a dos adultos que están hablando de cosas que, en fin, esencialmente tienen que conmover a los jóvenes? Porque para que el vino tenga un espacio en los próximos 20 a 25 años, lo que tiene que hacer es conquistar a los jóvenes. ¿Qué nos decís, Agustín? Y es un producto perfecto, siento, para eso, porque, a ver, no tengo datos de tendencia de consumo, pero todo lo que cuenta una historia o que tenga algo más allá del producto en sí, siento que se va a apreciar más y más. Y, a ver, y también los jóvenes buscan experiencias y buscan eso, o sea, trascender lo físico quizás y bueno, imagino que el vino ya está con ese modo de comunicar y lo veo como algo buenísimo. Ni hablar en cuanto a valor agregado, además, como vos mencionabas, Marcelo, algo que crece en suelos bastante pobres, tiene muchas virtudes en ese sentido. Así es. Marcelo, te agradecemos la charla, te damos entonces el precierre a Agustín y el cierre a vos. ¿Qué nos querés decir? ¿Qué mensaje nos transmitís para la gente que está en una ciudad, en un pueblo, en un paraje, en un barrio cerca de Buenos Aires y que seguramente tiene algún recuerdo, alguna ilusión, algún teléfono con el cual puede investigar qué está pasando en el mundo? ¿Qué desafíos nos propones? El vino nos da esos momentos en la vida que son imperdibles. No perdamos la oportunidad de poder compartir una copa de vino con amigos, con la familia, con ese ser con el cual por ahí querés pedirle perdón o que por ahí una oportunidad de una charla que nunca se dio. Para mí eso es el vino, ¿no? El vino es la oportunidad, es el lugar espectacular, el continente que nos permite tener las mejores charlas, las charlas más profundas, más largas, sin tiempo, pero con un alto contenido de amor, de confraternidad, de, de tan latinos que somos, ¿no? Y de eso que es la amistad, me parece que es maravilloso, ¿no? Es compartirlo de esa manera. Y después, bueno, están los grandes emprendedores, ¿no? Loas a ellos, que sigan invirtiendo, los he visto invertir, perder, levantar un viñedo, hoy un viñedo, plantarlo es muy caro, y los tipos siguen ahí, ¿no? Entonces, la verdad que es muy interesante. Marcelo, Agustín, salud. Un abrazo grande, un gran choque de copas y nos vemos. Nos vemos pronto.